Somos conscientes de la importancia de ser visibles, pero ¿aprovechamos todas las herramientas que tenemos para ser visibles? ¿Conoces Google My Business? Google My Business es una herramienta poderosa que nos puede ayudar a posicionar nuestro negocio, sobre todo en SEO local, pero también tiene muchas otras ventajas. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Laura Alfonso, una especialista que lleva más de 20 años trabajando en marketing digital. Es especialista en marketing estratégico. En el año 2010 fue premiada por el Grupo Telefónica a la profesional más innovadora. Y hoy la vamos a tener con nosotros para hablar de Google My Business y de muchas cosas. Vamos a invitarla a entrar y nos ponemos con ello. Bueno, pues buenos días. Laura, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, un placer tenerte por aquí y Igualmente. que nos acompañes un rato y que nos cuentes todo ese background que tienes, toda esa experiencia que tienes en el mundo del SEO, del SEO local, del marketing digital, que sé que eres una súper experta en esa área. Y nada, pues lo dicho, un gran placer. Llevamos tiempo, ¿no? Intentando coordinar Sí, sí, sí. esta entrevista. Sí, sí, la verdad es que empezamos yo creo que hace 2 meses, ¿eh? O algo así, pero Sí, al sí. final estamos ahí todos muy ocupados y la verdad que sí que, vamos, tenía muchísimas ganas. O sea, por falta de ganas no era. Ya, guau, pero es que vamos todos un poco liados de más. Sí, totalmente. Pero bueno, ha llegado el momento, ¿no? Pues antes de nada, a mí me gustaría que nos contaras quién es Laura y cuál es un poco tu recorrido profesional que te ha llevado a estar donde estás ahora. Vale, bueno, pues yo soy Laura Alfonso, una persona bastante sencilla a nivel personal y bueno, y a nivel profesional, pues llevo ya pues 21 años trabajando y he estado siempre en el entorno de multinacionales. Entonces, bueno, siempre he estado en el mundo de marketing digital orientado a grandes cuentas. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa con las grandes cuentas? Que las oportunidades de negocio que se detecta a nivel de marketing, oye, detectas la oportunidad, hasta que se hacen efectivas, pues pasan unos tiempos bastante largos. O sea, son unos periodos medios de maduración de las oportunidades larguísimos. Entonces, cuando al final tú detectas la oportunidad y 2 años después se consigue vender, pues al final, ¿quién es el responsable de esa venta? Bueno, pues uno dice que el responsable de que ha hecho la oferta dice que es que ha hecho una oferta ganadora. El ingeniero pues dice que es que ha hecho una implantación o que ha propuesto una implantación fantástica. El comercial pues porque ha sabido ganarse la confianza de su cliente, ¿no? Y al final, marketing, que es el que está al comienzo detectando la oportunidad, pues la verdad es que se lleva poco mérito. Uy, que se me va la carga del ordenador. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo decía: "Jo, a lo mejor soy un zopenco en marketing y no tengo ni idea", ¿no? Porque claro, al final, ¿cuánto de responsable eres tú en las ventas en este tipo? Entonces ahí fue cuando empecé a meterme en temas del mundo digital, del marketing digital. ¿Por qué? Porque el marketing digital se puede medir muy bien y se puede medir de un día para otro, en cortos periodos de tiempo. Y bueno, y ahí fue donde empezamos. Empecé también en temas de SEO y bueno, porque al final toda venta, todo, ahora mismo con el mundo de Internet, toda persona que quiere comprar algo, siempre empieza con una búsqueda en Google. Entonces, bueno, si estás ahí, pues ya tienes la posibilidad de ir condicionando ese camino de compra del consumidor y si no estás ahí, pues tienes a tu competencia condicionando la compra de él que puede ser tu posible cliente, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar así, la verdad que con bastantes buenos resultados y bueno, pues fue ese un poco mi camino y todo muy bien. Y en estos avatares del destino, donde empresas grandes hacen reorganizaciones, fusiones, adquisiciones, etcétera, perdón, pasé al mundo de tiendas, de residencial. Entonces, bueno, pues el mundo de tiendas es muy bonito,
pero cuando yo llegué allí era decir, Dios mío, esto no me gusta nada. Ha llegado el cartel a la tienda, está correctamente ubicado en el escaparate, se han hecho las octavillas oportunas, se está haciendo buzoneo, se ha llamado a imprenta para que imprima, se ha hecho el fajeado adecuado para que vayan las unidades correctas y yo decía, madre mía, esto no es nada digital. Y bueno, y me dijeron, oye, pues como tú tienes este background digital, intenta ayudarnos. Entonces, bueno, pues empecé a ver qué se podía hacer y como yo ya tenía algo de experiencia en tema también de SEO, pues me di cuenta que en Estados Unidos y en Canadá había mucho conocimiento y se estaba trabajando mucho lo que es el SEO local, es decir, posicionar a los negocios locales en Internet para búsquedas de proximidad, para búsquedas transaccionales. Entonces, bueno, pues ahí lo que empezó con un curso de 10 euros pasó a uno de 35, luego a uno de 100 y después a uno de 500. Y bueno, y así he seguido yendo, porque es muy importante estar formándose continuamente, sobre todo en estos temas, porque cambia la cosa de semana a semana. O sea, esta semana parece ser que ha habido un cambio en el algoritmo y, ostras, ¿qué pasa? Que hay fichas de negocios que se desposicionan, otras que crecen y tienes que estar pues muy, muy alerta. Entonces, bueno, empecé así y de estar en una multinacional donde las tiendas estabas delante de ellas buscando precisamente el producto principal que venden y no aparecer, y aparecer la competencia, claro, a ser la primera opción, ¿no? En búsquedas de proximidad. Y en paralelo, pues mi pareja se dedica a lo que son apertura de locales, todo el tema de licencias, reformas y obras. Y estos son negocios pues muy de one shot, una transacción. Consigues el Ujú. cliente, le haces el negocio y a otra cosa. Y bueno, se mueve mucho por el boca a boca, que esto está fenomenal, pero yo siempre decía, pero tienes que buscar algo que sea más recurrente. Y bueno, me decía, pues sí, vale, vale. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues empecé a decirle, oye, ¿por qué no le ofreces a este cliente además que va a abrir? Oye, tú sabes que al lado tienes a todos estos competidores que están súper bien posicionados y que tienes que posicionarte tú. Y la verdad es que era un discurso que entraba muy bien con su oferta. Entonces, al final pasa a ser una oferta un poco más diferencial a lo que ofrecían sus competidores tradicionales. Y bueno, por un lado y por el otro, pues estoy todo el día haciendo SEO local. Guau, fantástico. Pues mira, sabes, tenía muchísimo interés en hablar contigo, en charlar contigo, porque, mira, yo me dedico a ayudar a profesionales autónomos y a freelance, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que son un perfil de emprendimiento, un perfil de emprendedores que muchas veces, porque suelen ser microorganizaciones, microempresas, descuidan determinadas actividades que tienen que ver con su visibilidad. Entonces, yo siempre comento que para mí hay como tres grandes áreas que son fundamentales, ¿no? A la hora a la hora de vender, que es un poco a lo que yo me dedico, ¿no? Primera parte es la visibilidad, la segunda parte es ganarnos la confianza del cliente y la tercera parte es saber convertir las oportunidades, ¿no? Esas son las tres grandes áreas, ¿no? La visibilidad tiene que ver mucho con el marketing, ¿no? Pero tú fíjate que todo lo que tiene que ver con SEO, ¿vale? Con posicionamiento orgánico, bien sea SEO local o bien sea SEO ya a gran escala, ¿no? A nivel nacional o internacional, es algo que como que yo creo que no tienen muy claro, ¿no? Les falta un poquito de formación en esa área, ¿no? Entonces, cuando yo descubro Google Business, por ejemplo, My Business, yo descubro una herramienta que permite a esos profesionales autónomos que tienen la posibilidad de dar un servicio más o menos zonal, bueno, una grandísima oportunidad. Pero además es que creo que refuerza mucho su estrategia general de SEO y ahí yo creo que tú eres una especialista, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me comentaras cuál es tu opinión, porque yo creo que la pandemia ha venido a acelerarlo, pero yo Sí. creo que en los últimos meses, pero ya en los últimos tiempos ya estaba sucediendo, la mentalidad del cliente, esa mentalidad digital ha transformado completamente el comportamiento de compra, ¿no? ¿Qué has visto tú en el mercado que haya cambiado en los últimos meses en ese aspecto? Bueno, pues la verdad es que sí que ha habido muchos cambios y cambios notables, porque al final la situación lo que ha obligado es a digitalizarse.
porque cuando te encuentras negocios a pie de calle que estaban, bueno, pues con su clientela de proximidad y vivían más o menos bien y que a lo mejor les hablaban de esto de digitalizarse, pero tampoco estaba dentro de sus prioridades, ¿no? Ujú. Pues cuando de repente en marzo del año pasado obligan a echar el cierre, y se echa el cierre y de repente, oye, que es que yo tengo que seguir asumiendo unos costes de una infraestructura, de un alquiler, de unas comunicaciones, etcétera, de las que no puedo hacer uso. Ujú. Y la cuestión es que tengo un montón de inventario que está ahí y que no puedo llegar a vender. Entonces, eso que llevó a muchos negocios a ofrecer, a trasladarse al mundo online y nos hemos encontrado muchos negocios híbridos, ¿sabes? Como es, por Ujú. ejemplo, en el caso de psicólogos, que antes, oye, atendían personalmente a sus Ujú. pacientes y de repente, pues oye, no ha sido ningún drama tener que atender a los pacientes por videoconferencia. Pero luego también nos encontramos pues zapaterías que no pueden atender y dar zapatos a través de Zoom. Y entonces lo que tienen que hacer es, pues eso, que hacer un e-commerce sencillito, pero que le ayuda a esa venta local. Entonces, al final nos estamos encontrando muchos modelos híbridos donde tenemos al negocio con su establecimiento físico, pero que también se está empezando a apoyar con con su e-commerce, con su negocio digital. Luego también nos encontramos negocios que de repente han dicho, oye, yo puedo hacer esto de forma totalmente online. ¿Y para qué voy a estar asumiendo estos costes de infraestructura fijos que tengo? Y de repente han cerrado sus negocios y pasan a vivir de forma totalmente online. Y luego también, pues también te estás encontrando que muchísimos dueños de locales se están quedando con ellos vacíos y eso está haciendo que bajen los precios de los alquileres de locales y también está abriendo oportunidades a nuevos negocios que todavía no se habían atrevido, pues oye, a hacer acuerdos de alquileres de esos locales para X tiempo y que como están tan bajos, pues al final en un periodo de tiempo más o menos corto tendrán un retorno. Entonces, bueno, la verdad es que sí, la situación de crisis, que crisis al final no deja de ser cambio, ha venido a forzar a que nos adaptemos. Y de hecho, leía el otro día que, que en 9 semanas de confinamiento se Ujú. produjo una digitalización de los comportamientos de los usuarios correspondientes a 10 años. Sí, Entonces, me lo creo imagínate, completamente. o sea, pues esto ha venido para quedarse, ¿eh? Es alucinante, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, esta herramienta que estamos gastando, Zoom, yo no la utilizaba en mi trabajo, la he descubierto, pero no es que la haya descubierto yo, que en cierto sentido, bueno, pues tengo casi la obligación de descubrirla, porque, bueno, por mi trabajo. Pero bueno, es que la ha descubierto mi mujer, la han descubierto mis hijos, la han descubierto mis padres y la ha descubierto un montón de gente que la está utilizando pues como una herramienta más, ¿no? Entonces sí que es cierto que la digitalización se ha hecho a velocidad de vértigo. Yo creo que efectivamente hemos hecho un acortamiento, ¿no?, de la transición digital y al hilo de eso, ahora me ha reflexionado un poco sobre la situación del empresario, del autónomo, del emprendedor, de la tienda, del comercio. Pero ¿qué pasa con el cliente? O sea, el consumidor, los consumidores que somos todos, también hemos cambiado nuestra manera de comprar, ¿no? Totalmente. ¿Qué Sí, has sí, sí. detectado, qué has detectado tú en el comportamiento de compra, ¿no? Ese viaje que hace el cliente desde que tiene la idea de que necesita un producto o la necesidad hasta que efectivamente lo tiene, ¿no? Bueno, pues lo que se ha detectado es unos cambios en su patrón de consumo. Entonces, antes estaba el concepto de ir de compras y Ujú. ahora eso de ir de compras, me voy de paseo y al final vienes con más cosas de las que tenías previstas y hay veces que ni te acuerdas de para qué ibas y has venido cargado con otras cosas, eso ahora mismo no se da. Entonces, al final, el usuario está buscando mucho más por proximidad, o sea, el comercio de proximidad por ese lado puede verse beneficiado. También es cierto que en este sentido de que el consumidor no quiere exponerse al virus,
pues está lo que se llama el Safe Customer Journey, donde Ujú, quiere hacer un viaje a la tienda, al establecimiento de forma segura. Y entonces ahí lo que se está viendo es que precisamente las fichas de negocio de los establecimientos, de los locales, las fichas de Google My Business están sufriendo un incremento bestial de volumen de llamadas. ¿Por qué? Porque la gente antes de ir a un establecimiento a comprar algo, pues quiere cerciorarse de que ese algo realmente lo tienen. ujú. Entonces, las fichas de Google My Business se están convirtiendo en un aliado y también nos encontramos pues que el usuario se ha aficionado también a comprar online. Entonces, bueno, aquí entra en escena Amazon, que es el gran enemigo para muchos negocios locales, Ujú. y se están haciendo pues plataformas pues para de marketplace entre diferentes negocios para luchar contra Amazon, que a mí personalmente me parece un error. O sea, al final, la cuestión no es ir en contra. O sea, cuando no puedes con el enemigo, alíate con él. Esa, desde luego, es mi filosofía. Y desde luego, Amazon también puede convertirse en una plataforma muy interesante para que algunos negocios vendan a través de ella. Sí, por supuesto. Bueno, es un marketplace en el que ahora mismo hay muchísima gente vendiendo productos. Lo que sucede es que yo creo, bueno, toda situación de transformación o de crisis, y más a la velocidad que ha sido esta, ¿no? También presenta oportunidades, ¿no? Hay un montón de oportunidades en este momento, ¿no? Entonces yo creo que muchos negocios que hubieran, bueno, algunos por desgracia probablemente no puedan sobrevivir la situación, pero muchos otros negocios que probablemente hubieran estado, y voy a utilizar una palabra, bueno, en fin, en una cierta mediocridad, vamos a decirlo, ¿no? En un estoy pero no estoy, con unas rentabilidades muy bajas, este azote que la situación nos ha puesto a todos, yo creo que ha permitido que mucha gente descubra grandísimas oportunidades. Yo en el comercio local de mi zona, pero también en el comercio online en general, en los sectores que yo trabajo, en el sector del contract, en el sector del comercio local, lo veo en la restauración, por ejemplo. Bueno, es alucinante la transformación que han hecho al delivery, la transformación, pero bueno, hasta el punto de que yo creo que muchos negocios van a mantener esa estructura del delivery como parte fundamental de su negocio, porque se han dado cuenta que también puede ser muy rentable, ¿no? Porque, Claro que bueno, sí. nos hemos hecho muy cómodos oye, tenemos unos restaurantes de confianza o tenemos unos productos de confianza y nos apetece que nos los traigan a casa, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad también visualizar esto para acelerar esa transformación, para descubrir nuestro valor diferencial un poco cuando hablábamos. Oye, vendemos en Amazon o vendemos en nuestra propia plataforma, en nuestra página web. Bueno, la estrategia la tienes que planificar muy bien, ¿no? Pero lo que está claro es que esto lo que ha venido es a decirte, oye, o te planteas analizar cuál es tu diferencial, cuál es tu valor diferencial, qué es lo que te hace singular, qué es lo que te hace diferente, qué le aportas al mercado, o sí que definitivamente vas a tener un problema, ¿no? Entonces, esa manera de transformar el producto, ¿no? De convertir un producto que antes lo dábamos de una manera en abrigarlo con una serie de servicios, es lo que, por ejemplo, lo que comentabas de tu pareja, ¿no? Que daba un servicio y resulta que descubre que puede complementarlo con otro servicio, entonces lo que da es un servicio que no tiene nada que ver con el original. Y ahí aparece el valor diferencial, ¿no? Claro. Entonces, vamos a hablar un poquito de Google My Business, ¿no? Cuéntanos un Vale. poco la historia de Google My Business. ¿Cuándo se crea y qué posicionamiento tiene en España ahora mismo Google My Business? Bueno, la verdad es que Google My Business era lo que antes, hace unos años, era Google Places. O sea, lleva ya bastante tiempo entre nosotros. Pero sí que es cierto que es un gran desconocido para muchos negocios porque si en Estados Unidos menos del 50% lo usan, aquí en España estamos todavía a años luz de que sea algo como un estándar. Entonces, es cierto que no hay mucha penetración, pero es por desconocimiento, lo que hablábamos al principio de que a lo mejor muchos negocios esto del SEO no lo conocen muy bien, ¿no? Pero ¿qué nos encontramos? Que Google es el líder del mercado, tiene creo un 98% de cuota Sí, 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 en buscadores. Entonces, si no estás en Internet, realmente no existes. Entonces, la cuestión es que Google My Business lo que viene a ser es una ayuda para que aquellos negocios que tienen interacción física con el cliente se puedan mostrar y se puedan dar a conocer.
Entonces, para entender esto hay que partir de la base de cuáles son las intenciones de búsqueda del usuario. Y yo siempre digo, esto es un embudo donde entran muchos clientes, te van conociendo y tú vas estrechando el embudo hasta el final, donde tenemos la parte de la conversión. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un posible cliente que lo único que está haciendo es buscar información. Entonces, a lo mejor, pues en el caso de la restauración, uno está buscando, oye, tipos de mesas o sillas mejores para una barra. Entonces, bueno, pues ahí ¿qué es lo que se encuentra? Pues se encuentra diferentes artículos de información, blogs de empresas que cuentan, oye, pues es mejor que tengan esta altura o esta otra o estos materiales. Entonces son búsquedas simplemente informacionales. Si el cliente sigue interesado, sigue bajando por ese embudo y entonces pasa a unas búsquedas por comparación. Entonces ahí busca, oye, ¿qué diferencia hay entre esta silla y esta otra silla? O si a lo mejor ya está viendo diferentes proveedores, oye, ¿qué me ofrece este proveedor frente a este? Entonces, bueno, ahí normalmente pues suelen aparecer también muchos resultados de comparadores. Y luego ya, cuando el usuario tiene claro lo que quiere y quiere seguir avanzando por ese embudo de conversión, nos encontramos con búsquedas del tipo comprar silla de este tipo o dónde encontrar silla de este tipo. Entonces, es ahí cuando Google identifica que el usuario quiere ir a un sitio o quiere comprar algo, es cuando muestra lo que se llama el local pack. El local pack seguro que todos lo conocemos, pero nadie sabe porque, lógicamente, nadie va Sí, sí. hablando con estos términos. Bueno, pues el local pack es un mapa que aparece en los resultados con justamente 3 resultados correspondientes a 3 negocios. Pues cuando salta el local pack, eso significa que Google entiende que esa búsqueda que está haciendo el usuario es transaccional, es decir, que el usuario quiere ir allí. Y es que nos encontramos que el 46%, José, de las búsquedas que se hacen en Internet son transaccionales. Casi la mitad de las búsquedas que se hacen en Internet son transaccionales. Y el 78% aproximadamente de las búsquedas transaccionales que se hacen con el móvil, acaba el usuario yendo al establecimiento en las siguientes 24 o 48 horas. Wow, eso es un dato muy potente, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, es cierto que a lo mejor hay un volumen de búsquedas pues muy importante de características del iPhone, ¿vale? Ujú. Y a lo mejor las de comprar el iPhone son mucho menores, pero son tan transaccionales que lo que le interesa al negocio es, sí, por supuesto, estar posicionado para esas búsquedas informacionales, para ir conduciendo a ese posible cliente por el embudo, Ujú. pero tiene que estar posicionado para las búsquedas transaccionales porque son casi la mitad de las que se producen en Internet. Y aunque tienen un menor volumen de búsquedas, convierten también que no estar allí hace que pierdas unas oportunidades de negocio y de ingreso importantísimas. Wow. Con esto llegamos a la conclusión evidente de que hay que estar en Google en las máximas versiones posibles. Es decir, cuando digo en Google me refiero a que hay que estar en un posicionamiento online, tienes que tener tu página web Sí. como primera opción, pero bueno, en caso de que el negocio no lo necesite o no lo hayan podido hacer, pues tendrá que tener una representación pues, igual en las redes sociales, pero lo que sí que es cierto es que cuantas más versiones estemos en nuestra página web, tengamos un blog donde subamos artículos y podamos hacer SEO para posicionarnos, y luego herramientas como Google My Business nos permite de una manera gratuita tener prácticamente una página web, porque Google, My Business, por lo que yo he visto, nos permite describir nuestro negocio, poner la dirección, poner nuestro horario, nos permite abrir fichas de producto. Incluso yo he estado investigando y te puede permitir casi hacer un carrito, porque te permite poner hasta el precio, ¿no? Te permite hacer este precio y CTAs. Y es que la cuestión es que Google My Business, para aquellos negocios que no tienen página web, porque no puedan o no sepan o no se lo hayan planteado, también te permite tener una página web. De hecho, es una web muy sencilla, simplemente es una página, pero bueno, es simplemente tener una primera presencia en Internet, si quieres. Y de hecho, es que una vez que tienes esa presencia, jolín, pues ya, quieras que no, estás en opciones de poder aparecer para esas búsquedas transaccionales.
Entonces, realmente Google sí que te permite eso y además te permite hacer publicaciones y las publicaciones te Ay, permiten contar novedades, información sobre eventos que tengas previsto hacer en tu negocio o también, por ejemplo, las últimas ofertas. Entonces, realmente es bastante potente. Y se utiliza bastante poco. O sea, las publicaciones se utilizan menos de un 4%. Menos de un 4% de los negocios lo utilizan de forma asidua. a mí me da la sensación, porque en este tiempo que he estado un poquito investigando para prepararme la entrevista contigo, me da la sensación de que Google My Business, básicamente, primero hay muy poca gente, no sé el dato, tú lo has mostrado, pero vamos, seguro que creo que en alguno de los podcasts que he escuchado tuyos hablas de menos del 50% del comercio de cercanía, comercio local, tiene el Google My Business. Sí, Pero aparte es que yo creo que de la poca gente que lo tiene, también mucha gente solamente se ha limitado a abrir la ficha, a colocar su total. horario y poco más, ¿no? Con la gran oportunidad que plantea Google My Business, porque claro, tú hablas, bueno, es que tenemos la parte de publicaciones. Bueno, la parte de publicaciones es maravillosa porque creo que puedes replicar en ellas, por si no te quieres complicar la vida, ¿no? Creando más contenido. Pero podrías replicar allí todo lo que tú ya haces en tus redes sociales para promocionar tu negocio. O sea, Totalmente. si haces una publicación para Facebook o una publicación para Instagram, oye, compártela también en la parte de publicaciones, ¿no? Totalmente, pero si es que además Google lleva haciendo intentos de crear su propia red social y no hay manera, no lo consigue. Y de hecho hace poco cerró, bueno, hace poco, hace a lo mejor 2 años o así, cerró Google Plus, Sí, sí, correcto. que era una red social. Bueno, pues resulta que ahora lo que él está buscando es hacer una red social entre clientes finales y negocios locales. Y solamente tienes que abrir Google Maps para darte cuenta de que haces para arriba, como tipo swipe up, y empiezan a aparecer todos los negocios que tienes a tu alrededor y sus publicaciones. Y puedes ponerte en contacto con ellos, mandar mensajes. Entonces, realmente esa es la gran apuesta de Google. Y antes hablábamos de Amazon, que es el gran enemigo de los negocios locales y que se están empezando a montar plataformas, que yo creo que puede ser una plataforma en la que puedas vender parte de tus servicios, pero la cuestión es que Google está haciéndole frente a Amazon. Sí, sí, Entonces, totalmente. Amazon no tiene la posibilidad de ser el aliado para el negocio local, porque él está trabajando en otra liga. Pero Google realmente lo que quiere convertirse es en el referente de los negocios locales y para eso está sacando Google My Business. A finales del año 2019 sacó Google Shopping, donde los negocios pueden también ahí subir sus productos y que aparezcan en el buscador. Entonces, si se venden, Google se lleva comisión, si no, no. Entonces, Google está ahí intentando ser un partner de referencia. Ahora Google Maps hizo, ya os digo, modificaciones a final de diciembre porque quiere hacer de Google Maps esa red social que os comento para negocios locales. Entonces, le está plantando cara. Entonces, yo creo que más que los negocios estén montando ahí sus plataformas por su lado, que aprovechen Google porque Google es el que se está enfrentando. Sí, y además resulta desde fuera, ¿no? Porque hay determinados, bueno, áreas donde el que llega primero, si lo hace muy bien, ya no le puedes mover, ¿no? Pasa un poco con las redes sociales, ¿no? Bueno, se hacen Sí. muchos intentos, pero cuesta mucho moverlos, ¿no? En el caso de Google, pues ya sabemos toda la historia de los diferentes navegadores y al final se ha quedado Google como la estrella y va a ser muy difícil. Todos hablamos de navegar por Internet y hablamos de Google directamente, ¿no? Sí. Entonces, esto va a ser muy difícil de parar y Google yo creo que dentro de su estrategia, como tú bien dices, tiene una visión, ¿no? De poder generar ese marketplace propio, ¿no? Dominando ese B2C de una manera potentísima y ahí sí que es cierto que va a ser muy difícil que lleguen otras plataformas, ¿no? Pero fíjate, hablando un poco en la práctica, ¿no? Pensando en el profesional que se quiere, necesita vender su actividad, ¿no? Hemos hablado que podemos generar una gran visibilidad de nuestro negocio desde utilizando toda la parte de generación de contenidos, de abrir las fichas, toda esta historia. Pero luego hay otra parte que me parece potentísima, que yo te la comentaba antes, que yo le doy muchísima importancia, ¿no? Que es la de ganarnos la confianza del cliente. Vale, las fichas no, bueno, sí, la ficha general, pero en Google My Business tú tienes un apartado de reseñas, ¿vale? Bueno, eso es potentísimo. Si tú como negocio hagas lo que hagas, des un servicio o vendas un producto,
te estableces, que es una filosofía que a mí me gusta mucho, te estableces una estrategia de perseguir reseñas. Y cuando digo perseguir reseñas, me refiero a que tú eres consciente de que hoy en día es fundamental generar confianza en el mercado, pues cada vez que desempeñas un proyecto, una venta, un trabajo, un servicio, oye, si tú tienes en tu mente decir, yo voy a intentarlo, ¿no? Luego ya veremos qué pasa, ¿no? Pero voy a intentarlo hacer, si no perfecto, casi perfecto. Y luego le voy a decir al cliente que si está contento conmigo, que por favor, pues me deje una reseña, ¿no? Eso, cuando tú lo metes en tu procedimiento de trabajo, cuando tú eres consciente, ¿no? Y lo metes en tu procedimiento de trabajo, realmente no es laborioso. Es simplemente tenerlo presente. Además, te va a ayudar muchísimo en el proceso porque vas a estar sensible a, oye, a ver, si yo tengo un mal día, yo me lo voy a quedar para mí, porque al cliente tengo que atenderlo con una buena sonrisa y con alegría, porque luego le voy a pedir que me deje una reseña, ¿no? Entonces, yo creo que nos ayuda mucho, pero a lo que voy, la herramienta es poderosísima, porque nos puede generar una confianza al consumidor en nuestro negocio gracias a la reseña, ¿no? Totalmente. Es que las reseñas son un factor de ranking, es decir, que te ayudan a posicionar y a destacar el negocio muy importante. Mira, de media los usuarios destinan 14 minutos en leer reseñas de los negocios antes de decidir si van o contratan el servicio. 14 minutos. Y confían en las opiniones de otros como si fueran las de sus amigos o sus familiares. Entonces, le dan muchísima importancia. Entonces, Google, lógicamente, lo que le importa es primar la buena atención al usuario. Entonces, si de repente te muestra un negocio y ese negocio empieza a tener malas reseñas, dice, ¿para qué voy a seguir mostrando este negocio? Porque si lo hago, voy a dejar de ser un referente para Ya. los usuarios a la hora de buscar negocios y eso no me interesa. Ujú. Entonces, uno de los factores que tiene en cuenta Google a la hora de posicionar los negocios son las reseñas. A ver, hay 4 factores que tiene en cuenta. Uno es lo que pones en la ficha de Google My Business, Ujú. otro es el contenido de tu web, Ujú. otro es lo que dicen otros de ti. Cuando me refiero a otros de ti, me refiero a otras webs, es decir, que te Ujú. enlacen todo lo que es estrategia de link building, ¿vale? Y luego también tenemos la parte de lo que dicen tus propios usuarios, tus propios clientes, y ahí están las reseñas. Entonces, es súper importante, como tú dices, meter dentro de tu proceso de trabajo lo que es la parte de consecución de reseñas. Y yo, por ejemplo, con los clientes con los que trabajo, en las tarjetas de visita, siempre les pongo un código BIDI y ese código BIDI va a la parte de reseñas. Entonces, me Qué importa bueno. tu opinión. Entonces, bueno, oye, pues mira, te dejo aquí porque a lo mejor en ese momento no puede, pero si da tu tarjeta y simplemente lo captura y llega a la parte de reseñas de Google My Business y ya lo tiene súper fácil. Entonces, es muy interesante. Lo que pasa que también es cierto que ya cuando interiorizas lo de trabajar esa parte de reseñas, también es interesante que esas reseñas incluyan esas palabras que ayudan a tu negocio. Es decir, si tú eres un dentista, por ejemplo, Ujú. y alguien va a tu consulta y le haces, pues yo qué sé, un implante, un empaste o lo que sea, pues bueno, si te pone un 5 estrellas y nada más, pues a lo mejor apoyo es tu amigo, pero si de repente el paciente dice, jo, el doctor fulanito me ha encantado cómo me ha atendido porque llevaba una caries tremenda que me producía muchísimo dolor y el empaste junto con el implante, soy una persona nueva, de Ujú. repente están utilizando términos que están semánticamente relacionados con tu negocio. Es decir, estamos hablando de implante, estamos hablando de caries, estamos hablando de empaste. Entonces, todo eso ayuda a Google a entender tu negocio y a hacerle ver que tú eres relevante para esas cosas. Entonces, si de repente esa clínica dental coge y se empieza a posicionar para esos términos y alguien busca dónde hacerme un buen empaste, pues de repente puede aparecer ese local pack que comentaba con los datos de ese negocio y muchas veces esos datos de ese negocio vienen acompañados de pequeños iconos que se llaman snippets y Ujú. uno de ellos viene a ser el de una persona.
o sea, como una cabecita de una persona. Y dice, un usuario dice, Qué bueno. y viene entrecomillado. Bueno, pues ese usuario dice, de donde saca la información precisamente es de la reseña. La reseña, Entonces, sí. hay que intentar, pues eso, y que los clientes pues intenten dejar un poco la experiencia del trabajo o del producto que han tenido contigo, porque eso te va a ayudar todavía más a posicionar. Nos cuesta mucho pedir cosas a la gente, nos cuesta mucho, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental abrirnos a la posibilidad de que cuando estamos tratando con un cliente, bueno, por supuesto, primero hacer nuestro trabajo lo más excelente posible, ¿no? Que la Sí, experiencia que dejemos con el cliente sea extraordinaria, si puede ser. Pero luego no nos tiene que dar vergüenza para nada, todo lo contrario, el pedirle al cliente que si ha quedado satisfecho, que por favor nos ayude, y además a la gente nos encanta ayudar como comportamiento humano, que nos ayude a impulsar nuestro negocio y dejándonos una reseña, ¿no? Y eso yo creo que es algo que, para bien o para mal, es lo que hay. Quiero decir, la digitalización del mundo, la facilidad para acceder a muchísima información sobre cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestras actividades, hace que seamos muy, muy sensibles, puede ser afectado mucho nuestra actividad, nuestro negocio, por las opiniones de los demás. Con lo cual, nosotros tenemos que ser proactivos en la creación de opiniones positivas, porque por desgracia es muy probable que, bueno, la actividad no siempre sale bien y vamos a tener también posiblemente opiniones negativas. Entonces, al final se trata, ¿no?, de generar un equilibrio entre eso y que pese mucho más lo positivo, pero a la gente hay que decirle muchas veces, ¿no?, que deje esa reseña. claro, es que además las reseñas negativas, como estás comentando, que siempre se van a producir, y ojo, es sano que se produzcan, ¿eh? O sea, tener un negocio donde todo tienes 5 estrellas no es creíble. O sea, no Ya. le puedes gustar a todo el mundo. Entonces, el hecho de tener reseñas negativas te ayuda también a identificar puntos débiles dentro de tu proceso de trabajo para mejorarlos. Pero sí que es cierto que es que, aparte de que nos cuesta pedir reseñas, también el ser humano a la hora de quejarse, somos bastante proactivos. Eso Entonces, es. si no nos ha gustado algo, no nos duele prendas en ir corriendo a la ficha y poner a caldo a quien sea necesario. Entonces, como la parte de reseñas negativas va a venir sola, sí Claro. que es cierto que hay que poner un poquito de empeño para conseguir esas reseñas positivas. Ya, totalmente, totalmente. Y una cosa, Laura, también la herramienta de Google My Business te pone muy fácil la posibilidad de hacer publicidad con Google, ¿no? Entonces, me interesa un poco cómo ves tú SEO versus publicidad pagada, ¿no? ¿Recomiendas que también, bueno, que estudien, se planteen la posibilidad de hacer algo de publicidad a través de Google para promocionar su negocio? ¿Cómo ves esta parte de pago? A ver, yo creo que la parte de pago siempre ayuda y sobre todo también si estás empezando, no estás bien posicionado para determinados productos o si estás bien posicionado pero de repente sacas algo y va a ser difícil que ese algo pues se posicione bien porque no solamente Google My Business sirve para posicionar negocios, también para marcas, servicios, productos, o sea, todo eso ayuda. Entonces, la parte de anuncios lo veo un complemento muy interesante. Entonces, sí que veo muy bien que se haga. Pero sí que es cierto que el tiempo de beneficio está muy acotado en el tiempo. Claro, O claro. sea, Sí, sí. dura lo que dure tu presupuesto para esa actividad. Pero el SEO es algo que tarda en conseguirse, no es una actividad de decir, hoy voy a mejorar mi SEO, no. O sea, una web, yo por mi experiencia, a partir de los 6 meses es cuando empieza a indexarse bien y luego, por ejemplo, bueno, pues eso, todo el tema de posicionamiento pues tarda un poco, pero cuando lo consigues es muy difícil perderlo si lo vas trabajando poco a poco. Entonces, claro, ahí es eso, tu esfuerzo, tu cariño y todas las ganas que le vayas poniendo. Y eso se queda ahí. Sin embargo, los anuncios pues duran, pues lo que te digo, lo que duran el presupuesto. Bueno, entonces yo creo que creo que nos ha faltado definir un concepto que a nosotros lo hablamos con mucha facilidad, ¿no? Lo del SEO, ¿no? Pero puede ser
que nos esté escuchando no tenga muy claro qué significa SEO. Laura, tú tienes muchísima experiencia. Define un poco SEO para que quede claro. Pues mira, SEO es cómo optimizar todo tu contenido para que el buscador lo muestre y lo muestre en primeras posiciones. Porque al final los resultados en Google, casi todos los clics se lo lleva a la primera página. A partir de la segunda página es residual. Y lo mismo pasa en este local pack que os comentaba. Los que estén los 3 primeros serán los que se lleven el mayor volumen de clic, luego hay un ver más sitios y esos pues ya también es residual. Entonces, el SEO consigue en cómo optimizar todo tu contenido para aparecer en esas primeras posiciones. Que lo generamos desde nuestra página web, desde la propia página web, ¿no? Cualquier contenido, cualquier página que tenemos estructurada en nuestra página, bueno, se indexa una serie de palabras que hemos puesto que van a afectar al SEO, a la búsqueda, sí. Pero luego hay un gran, un gran facilitador de que nos encuentren, por ejemplo, cuando generamos un apartado de blog o de magazine dentro de nuestra página web, donde vamos subiendo habitualmente contenidos, teniendo una buena estrategia de palabras clave, etcétera, sin llegar al spam. Sí. Todo lo que vayamos, porque a Google, yo creo que a Google le encanta la gente que aporta valor. Claro, claro que sí. Pero es que además esto que has comentado de tu web, el blog, eso es muy importante porque es que ahí lo que vas haciendo es atacando las otras partes del embudo. Si tú tienes un blog y estás hablando, pues yo qué sé, un pintor, pues de las últimas tendencias de pintura, lo que se hacen las reformas, oye, ahora se llevan estos colores y de repente con estas texturas en las paredes, por ejemplo. Eso es una persona que de repente está mirando cosas de decoración, anda, qué interesante, y no se estaba planteando pintar su casa, pero de repente están mirando cosas de decoración y le salta el contenido de tu blog. Entonces, está en esa fase de búsqueda de información, y de repente le has captado, le ha gustado, le has parecido, oye, que sabes de lo que estás hablando y a lo mejor de repente dice, ay, voy a enterarme quién hace este tipo de técnica a la hora de pintar en las paredes. Y ya está empezando a comparar. Sí. Y luego ya dice, oye, ¿y hay alguien cerca de mí que haga esto? Y ya le tienes en la fase de transacción. Entonces, es que es muy importante eso, trabajar los contenidos para que perduren en el tiempo. Y es que ya te digo que el tema de anuncios pues lo veo bien para momentos puntuales, pero también es cierto que está habiendo bastantes críticas. Por ejemplo, a Google en Inglaterra se le ha penalizado porque resulta que estaba mostrando en anuncios productos financieros dudosos. Y ostras, los productos financieros son muy complicados de entender, tienen mucha letra pequeña. Y hay gente que de repente ve el gran titular, rentabilidad de un 37% y dice, ostras, yo me voy a hacer rico. Y resulta que de letra pequeña tiene unas cosas y se arruinan. Entonces, bueno, pues en Estados Unidos, precisamente a Google se le ha puesto una penalización importante porque en anuncios no le interesa tanto la experiencia del usuario. Ahí lo que le interesa es el dinero que se lleva a la buchaca. Entonces, claro, cuando tú ves un anuncio, dices, ¿este producto es bueno porque me está apareciendo en primeros resultados? Pues tengo que averiguar porque ahí Google te lo está mostrando también porque se lleva más dinero, sí, tiene más clics, no tiene más clics, pero a mí la parte de anuncios, pues es eso, que para momentos puntuales y para apoyar una estrategia determinada, sí. Pero en otras ¿Lo tiene en cuenta Google? Esto es, yo creo que no se sabe, ¿no? Pero te lo pregunto porque si alguien lo sabe eres tú. ¿Lo tiene en cuenta Google? O sea, tú haces un SEO extraordinario y tú vas a una velocidad. Si esa estrategia la acompañas de invertir un poquito de dinero en publicidad con ellos, eso hace que se acelere tu posicionamiento natural, eso hace que te impulse Google, te puntúa para bien, porque claro, ese algoritmo que hace que, bueno, vaya subiendo en el ranking, ¿no?, de posicionamiento, nadie lo conoce del todo, entonces siempre hay pues estrategias, pero nadie lo conoce. Y yo he escuchado, no sé si es cierto o no, que bueno, que a Google le gusta también la gente que paga, ¿no? Y entonces favorece tu posicionamiento natural el que vayas invirtiendo dinero. ¿Eso es así? ¿Crees que es así o no? Yo creo que algo sí que ayuda, pero también es cierto que si tú pagas por anuncios y de repente lo que detecta Google es que la gente hace clic e inmediatamente sale,
Ya, claro. Dice, esto que estoy ofreciendo para este tipo de búsquedas anunciado no está teniendo éxito. Y entonces deja de mostrarte el anuncio en primeras posiciones y sube otros anuncios. Entonces, al final, pues si no tienes un buen SEO y muestras realmente contenido interesante para esas búsquedas del usuario que se están haciendo, pues no vas a conseguir, pues vas a conseguir que la gente rebote rápidamente y entonces también a nivel de anuncios te penalice. Entonces yo creo que todo va un poco de la mano. Muy bien. Bueno, pues ya llevamos un ratito hablando de SEO, de Google, etcétera. Y a mí me gustaría preguntarte sobre ti, sobre Laura. Quiero saber un poquito más qué proyectos tienes, dónde quieres estar dentro de 4 o 5 años, porque sé que eres muy inquieta, eres una mente inquieta, seguro que tienes planes, proyectos. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues la verdad es que esto es algo que hice un poco, pues al principio, pues eso, intentar encontrar algo interesante para poder ayudar en el departamento que había caído. Jolín, la verdad es que me está gustando mucho y sobre todo está teniendo bastante buena acogida entre la gente que está empezando a conocerlo. Yo creo que todavía el mercado no está suficiente maduro, no, porque el otro día te lo comentaba. Mi producto, el servicio que yo ofrezco, es muy complicado porque la gente no lo está buscando normalmente. Quien está buscando cosas de SEO local es gente que quiere hacer SEO local. Ujú, Pero los negocios, ostras, no saben que existe esto. ujú. Entonces, que me encuentren, pues son búsquedas por descubrimiento. Entonces, voy a mi ritmo, o sea, no tengo prisa. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues sí que me gustaría, pues oye, ser referente a nivel de SEO local, que la gente, pues por ejemplo, ahora mismo tengo un curso, que la gente lo adquiera y se haga su Juan Palomo, o sea, que mejore por sí mismo el posicionamiento. Luego, pues eso, también hay algunos clientes y luego, pues también eso ofrezco horas de consultoría para ayudar a los negocios. Y luego, yo supongo que esto por sí mismo irá más a medida de que los negocios se vayan dando cuenta de lo importante que es para ellos. Pero bueno, no voy con prisa y disfrutando el camino, la verdad. Oye, Laura, ¿a quién admiras? Dime a alguien que te inspire, ¿no? Que te haya inspirado a nivel personal y a nivel profesional. ¿Tienes alguien que digas, oye, pues me gusta, no sé, una figura? Hay gente que me dice, bueno, pues a mí en el mundo de los negocios me gusta Tony Robbins, por decirte algo, ¿no? Me inspira. ¿A quién inspira? ¿A quién inspira a Laura? Bueno, la verdad es que leo muchísimos libros de marketing, de estrategia y la verdad es que te puedo decir que me inspira a muchísima gente. Vale, a nivel, por ejemplo, de empresa, de estrategia, pues me inspira mucho Jeff Bezos, el presidente de Amazon, que supuestamente va a dejar de serlo, ¿sabes? Pero a mí me parece increíble cómo ha conseguido transformar un negocio de venta de libros en lo que es ahora mismo, que no solamente es el mejor plataforma de comercio online, o sea, es que también tiene entretenimiento con temas de música, tiene también unos servicios de hosting, de cloud impresionante. Y a mí, pues la verdad es que me inspira y sobre todo porque creo que son gente que tiene una visión en cliente vamos, impecable. Y escuchaba una noticia precisa o una anécdota precisamente de él que, que siempre se suele pasar pues entre los diferentes departamentos y entonces estaba en el departamento que recoge llamadas, ¿no? Y entonces pues empezaron a llamar, pues creo que era por una mesa. Y entonces el chico que estaba atendiendo dijo, bueno, sí, digo, seguro que llaman por la mesa tal. Y preguntó él, ¿y qué pasa? Dice, no, pues es que resulta que está dando problemas por esto. ¿Y qué hacemos? Que la seguimos vendiendo. Y Bueno, entonces inmediatamente se puso las cosas en marcha pues para que se dejara de vender. Y te encuentras en otros negocios que dicen, bueno, lo está vendiendo. Oye, a lo mejor hay alguno
que no reclama, pues mira, una venta que he hecho, ¿no? Entonces yo creo que lo que es bueno para el cliente es bueno para ti. Y yo creo que esa filosofía Jeff Bezos la ha llevado a cabo. Luego Zappos, que Zappos también fue contratada fue comprada por Amazon, era una empresa de zapatos. Y el CEO, que tiene un libro que recomiendo muchísimo, que se llama Delivering Happiness, resulta bueno, que lees su historia y era un emprendedor nato. O sea, desde pequeño ya cogía y compraba gusanos de seda para luego venderlo a los amigos. Y entonces Bueno. dijo, jo, es que yo quiero ir más rápido. Y entonces resulta que empezó a darles más comida a los gusanos de seda y entonces, bueno, al final creo que no le salió tan bien el negocio, pero luego de repente de los gusanos de seda, que lo hacía muy pequeñito, pasó a que vio un anuncio en una revista de estas, pues de los cromos y eso, que era una máquina para hacer chapas. Y se compró la máquina de hacer chapas con sus ahorros y vendía a sus amigos por los cumpleaños Qué bueno. las chapas. Entonces, a mí me inspira muchísimo la gente que está todo el día pensando en hacer cosas. Y bueno, pues Steve Jobs me gusta pues, por su filosofía de, pues eso, de atención al cliente, de innovación. Y luego, bueno, a nivel personal, por ejemplo, una persona que me inspira mucho es Michelle Obama. Qué Michelle bueno. Obama es una persona que me encanta y también ha escrito un libro con sus memorias, libro que también recomiendo. Para mí, vamos, es una de las biografías que más me ha gustado. Entonces, a mí me inspira muchísimo la gente que hace cosas, muchísimo. Qué bueno. ¿Y alguna película? ¿Hay alguna película que se te haya quedado porque te ha marcado, no? Bueno, yo creo que en películas no soy bastante referente porque, bueno, me gustan mucho las de amorcitos y cosas de estas. Entonces, bueno, la verdad es que Pretty Woman es mi película favorita, ¿sabes? Y bueno, que también tiene tema a nivel de negocio que destacar, ¿no? Lo de que él se dedicaba a comprar empresas en ruinas y luego las vendía por partes. Sí, sí, Pues sí. eso Ahí también. de Pretty Woman yo pongo como ejemplo en mis formaciones una escena para explicar la diferencia entre lead y prospecto. No sé si Ah, sí. no sé si recuerdas la escena en la que ella entra a la tienda a comprarse ropa y no le Sí. hacen ni caso porque la ven tan destartalada que no le hacen ni caso, ¿no? Entonces, claro, yo le pongo como ejemplo de, claro, ahí los dependientes entendieron que no era un prospecto, que era un lead, pero que lo cualificaron y lo quitaron como que no valía, ¿no? Y luego al rato entra ya con ¿cómo se llama? Con las bolsas del otro negocio, que se había Y, comprado por ahí. y entonces se dicen, Dios mío, hemos perdido una oportunidad, ¿no? Súper grande, ¿no? Y lo utilizo porque a veces los referentes visuales hacen que los conceptos se queden mejor, ¿no? Y lo utilizo para explicar la diferencia entre lead y prospecto. Qué bueno. Pues sí. Bueno, Laura, pues estamos terminando. A mí me gustaría acabar, siempre quiero acabar intentando transmitir una idea o un mensaje que pueda llegar a la gente, ¿no? Entonces, el propósito de estas entrevistas es, bueno, pues ayudar, inspirar sobre todo al mundo del emprendimiento. Y me gustaría, si tuvieras que dar un consejo y solo pudieras dar un solo consejo a la gente que está emprendiendo, a la gente que tiene ideas y ganas de emprender o que tiene una actividad pero le quiere dar una vuelta porque no termina de funcionar, ¿qué consejo le darías? Pues que empiecen cuanto antes. Nunca se van a dar las condiciones óptimas para tenerlo todo. Entonces, sal, empieza a ver por dónde va, porque muchas veces lo que piensas que lo tienes súper bien establecido, sales al mercado y te das cuenta que estabas equivocado y tienes que empezar a ir adaptando tu estrategia. Entonces, cuanto antes salgas, antes verás por dónde va el mercado y por dónde te tienes que orientar. Y luego también creo que hay o al menos a mí no me gusta, ¿vale? Una tendencia de tienes que encontrar tu, tu propósito.
Sí. ¿sabes? Y entonces aquí tenemos a todo el mundo y a especialistas que te ayudan a encontrar tu propósito, ¿no? Y entonces todo el mundo está ahí paralizado, Ujú. analizando cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, para encontrar esa visión y ese propósito de vida para lo que hemos nacido aquí. Yo creo que muchas veces el propósito se encuentra haciendo. Entonces, yo desde luego soy una persona que es que me entusiasmo con todo y sobre todo con las cosas nuevas, me encanta investigar y entonces el propósito yo lo vas encontrando a mí. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a gustar tanto el SEO local? Pues es empezar y descubrir por una casualidad de la vida, decir, uy, esto no me gusta, cómo me transformo para poder ser útil en algo que no me gusta. Y ahí descubrí ese local y me encanta. Entonces, que no se paren, o sea, Sí, lógicamente que no hagan las cosas que no le gustan, pero que no se paralicen ahí en encontrar su propósito ni las condiciones óptimas para salir. Si es que fíjate, el año pasado hubo el COVID y nos transformó a todos y entonces puede pasar cualquier cosa y lo que pensabas que estaba asegurado deja de estarlo. Entonces, sal y empieza a actuar. me parece, bueno, totalmente de acuerdo. Sobre todo en la parte esta de que estamos muy acostumbrados y depende del perfil de la persona, puede ser todavía mucho más bloqueante la parte del el bloqueo o la falta de acción por el análisis, ¿no? Que decimos siempre, ¿no? El estar ahí intentando encontrar el business plan perfecto, que todo nos cuadre, ¿no? Nuestro elevator pitch perfecto, y no es fácil. No es fácil. Entonces, muchas veces es más importante comenzar a andar, empezar a detectar. Sí que tienes que tener una idea, tienes que tener claro lo que quieres a la medida de lo que puedas tenerlo claro y comenzar a andar. Y a partir de ahí, pues ir cambiando, ¿no? Y yo creo que esa es una muy, muy buena lectura. Sí que es cierto que emprender es un deporte de riesgo, entonces también es cierto que tenemos que tenemos que prepararnos, ¿vale? Y no Tenemos que, todo el mundo está preparado, ¿eh? tenemos que prepararnos, no es una tontería, ¿no? Hace poquito escuchaba una charla de un geo que está especializado en tratar el tema de la tensión y el miedo y hablaba de que muchas veces se está transmitiendo ahora mismo un mensaje demasiado lo positivo, tal, como que para echarte para adelante lo importante es lanzarte y él decía que las fuerzas especiales les explican que la preparación es fundamental, que está muy bien hacer cosas, pero tenemos que estar muy preparados. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si no estás preparado vas a ser la primera víctima, ¿no? Aquello me gustó, ¿no? Entonces, me gustó porque yo creo que hay que animar a la gente a luchar por sus sueños, que hay que lanzarse fuera a hacer cosas, que hay que probar, hay que pivotar, hay que rectificar, pero también hay que prepararse y también hay que entender bueno, que las cosas hay que hacerlas, pero preparándonos bien, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Mucha gente está muy preparada para hacer cosas, tienen un gran valor que aportar, pero están ahí bloqueadas porque Porque no no lo terminan. tienen todo al No 100%. terminan, ¿no? Y luego, fíjate, es maravilloso, ¿eh? Porque además en España, que tenemos ahí 3,5 millones de autónomos y profesionales que tienen microorganizaciones, ¿no? Luego, la gente que le preguntas, muchos de ellos dicen, ojalá lo hubiera hecho antes, ¿no? Ojalá lo hubiera emprendido antes porque es un concepto diferente. Sí puede ser que trabajes mucho, puedes trabajar más, pero es una cierta libertad, ¿no? Luchar por tus sueños, no depender de los demás. Es un mundo maravilloso, ¿no? Muy bien, Laura. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a Laura? Bueno, pues a mí me podéis encontrar en lauraalfonso.com, ahí está mi web donde tengo mi curso, consigue más clientes posicionando tu negocio local y luego también tengo mi podcast que se llama Negocios Locales. Entonces ahí todas las semanas pues voy contando novedades, trucos y cosas que se pueden hacer por eso, por los negocios locales. Y que también quiero aclarar una cosa, que hablamos mucho de negocios locales y nos estamos imaginando a lo mejor la zapatería. Un negocio local también puede ser lo que se llama un área de servicio, que es decir, un negocio que acude a casa de cliente a hacer trabajos, como puede ser un fontanero, un cerrajero, un jardinero, pues todo eso, todo lo que tenga que ver con una interacción física con el cliente, eso es un negocio local.
Entonces, bueno, ahí me podéis encontrar y luego, bueno, pues recientemente abrí también mi cuenta de Instagram, soy Laura Alfonso y ahí, bueno, pues también voy dando un poquito de trucos y tips para ayudar en lo que se pueda, que ahora lo que hay que hacer es arrimar el hombro y ayudar. Pues sí, es importante aportar valor y luego, pues, si alguien necesita un poquito más de apoyo, necesita profundizar, pues te tiene ahí en tus diferentes emplazamientos. Bueno, yo soy oyente de tu podcast y te tengo que decir que es maravilloso y que tienes una voz radiofónica y una ternura a la hora de hablar que a mí particularmente me encanta. Oye, pues te lo agradezco, ¿eh? Porque, bueno, siempre dicen que no, que nunca a uno le gusta su voz cuando se escucha, ¿no? Y yo he tenido un proceso de adaptación a mi voz importante. A mí que no me gustaban mandar audios por WhatsApp, mis amigos están fritos porque les mando continuamente audios por escucharme, ¿sabes? Por habituarme. Y bueno, pues oye, te lo agradezco. No, yo creo que sí, es así, ¿eh? Lo que pasa es que a uno a sí mismo nunca se ve bien, ¿no? Yo creo que nos hacemos un vídeo y luego cuando lo vemos, pues cuesta mucho gustarse, ¿no? O gustarse a uno mismo, pero bueno, seguro que no soy el único que te ha dicho lo que te acabo de decir, con lo cual eso ya te lo tienes que creer, ¿no? Sí. Y confiar en él porque es una de tus fortalezas, eso es una fortaleza. Muy bien, Laura, oye, un placer enorme, muy agradecido de que estés un rato por aquí con nosotros. Yo Y agradecida porque me hayas invitado, José, de verdad, un placer. Me encanta además todo lo que compartes en redes sociales. Me parece también que estás haciendo un trabajo espectacular para ayudar a los emprendedores, a los autónomos. O sea que yo, para la que es un privilegio haber estado aquí es para mí. bueno, pues muchísimas gracias. Nos volveremos a emplazar más adelante para hablar de esto, de otras cosas, porque tú eres una experta en marketing digital y a mí me interesa mucho esa área. Y nada, estamos en contacto. Venga, gracias. Chao, gracias por todo. Chao. Chao, Un chao. abrazo. Chao, chao.